este estudio de la armadura de Dios. Estamos grabando la introducción y vamos en la sesión número 3 y tiene por título Días perezosos. Nuestro texto clave es 1 de Pedro 5:8 y nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo sabe que como hijos de Dios no nos puede derrotar porque nuestra victoria ya está en Cristo Jesús. No nos puede destruir, entonces él direcciona otros objetivos para impedir que experimentemos los beneficios de la victoria que ya está en Cristo Jesús. Así que usa muchos recursos para llegar a este fin, como la pereza, el desánimo, nos distrae, nos separa del cuerpo de Cristo, busca que nos aislemos, nos incapacita o inhabilita. Bueno, esto de la pereza se está viendo mucho en este tiempo porque tenemos la iglesia a mano, tenemos los recursos, está la parte virtual, hay mucha comodidad y mucha información y entramos como en algo cómodo, en algo relajado y vamos perdiendo la importancia de congregarnos, de pertenecer a una iglesia local, de asistir a la iglesia, de ser proactivos, de estar en los grupos que corresponde en cada iglesia, creciendo en el conocimiento de Dios, orando unos por otros. Entonces eso como que lo vamos dejando a un lado, no le damos la importancia y entramos como en una pereza, como en una tibieza espiritual. El desánimo también entra muy facilito a nuestro corazón. Puede ser por problemas interpersonales en nuestro hogar, nos desanimamos, de pronto ya nos da pena ir a la iglesia, ya no hay ese ánimo. Los problemas en la iglesia también entre hermanos, esto sí que desanima muchísimo, esto sí que cala mucho. El enemigo también nos distrae, eso de nosotros como mujeres que tendemos a hacer muchas cosas, a ponernos muchas tareas, a llenarnos de ocupaciones, de deberes, vamos dejando a un lado nuestro crecimiento espiritual, nuestra oración, lectura de la palabra de Dios y vamos dejando también a un lado ese tiempo que debemos dedicarle a nuestros hijos, a discipularlos, a escucharlos, a orar con ellos, a estar pendientes de ese crecimiento espiritual. Nos separa del cuerpo de Cristo y busca que nos aislemos. Esto se está viendo mucho ahora porque hay desánimo por las circunstancias, muchas circunstancias que viven las personas. Rápidamente buscan aislarse del cuerpo de Cristo, del rebaño de Cristo, del consejo, de la compañía, del ánimo que nos podemos dar unos a otros. Es muy común ahora ver la depresión y cómo las personas se aíslan, y esto es grave porque aislarnos y estar solo es muy peligroso. Necesitamos el consejo, la oración, el amor, la hospitalidad, la misericordia que el cuerpo de Cristo está en la capacidad de ofrecer. También nos busca incapacitarnos o inhabilitarnos, ya sea por problemas, dificultades, pruebas, enfermedades. Todas esas cosas llegan como a que estemos inhábiles en las cosas de Dios, como que no fructifiquemos. Incapacitarnos también, como que no veamos la importancia de crecer en el conocimiento de Dios para ser instruidos
para nuestro campo, nuestra área de trabajo que el Señor nos puso a cada uno de nosotros. Es importante estarnos instruyendo, capacitarnos, ser hábiles, doctos. Y cuando nosotros estamos perezosos, no le damos importancia a eso, es una manera que también estamos incapacitados, estamos inhabilitados. Entonces no entremos en el conformismo, sino seamos sobrios, velemos, estemos activos, creciendo como un organismo vivo, sano, crece, se alimenta y crece. Entendamos esto y estemos ahí con la armadura de Dios puesta, firmes para resistir y para experimentar esa victoria que Cristo ya obtuvo por nosotros. Cristianismo cómodo. El cristianismo se ha vuelto muy cómodo. Café en el vestíbulo de la iglesia, autobuses que van desde el templo hasta los estacionamientos distantes en los días de lluvia. Juegos para entretener a los niños durante la escuela dominical. Bien, lindo, disfruta. Pero no dejes que te arrulle para dormir. Nunca permitas que el ambiente cómodo de la sociedad opaque tu vigilancia o disminuya la fuerza que necesitas para luchar. Niégate a aceptar que la comodidad y el confort te vuelvan apático, hasta inconsciente de la batalla que ruge por todas partes. Los días perezosos de la cultura cristiana deben terminar. Comenzando hoy, comenzando contigo. Ahora, para evaluar, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Has visto al cristianismo y a la cultura en general de la iglesia caracterizarse más por la apatía y la pereza que por la actividad y la vigilancia? Si es así, ¿cómo? Yo creo que es más por la apatía y la indiferencia. Es bueno observar y darnos cuenta cómo estamos funcionando como iglesia. Si hay como un ánimo, una disposición para las cosas de Dios. Cómo nosotros participamos, cómo nosotros estamos en los grupos a que pertenecemos, activos, vigilantes, aportando, creciendo en el conocimiento de Dios, o estamos apáticos, desanimados, desinflados. Es muy importante que nos evaluemos. Cuando tenemos capacitaciones, cuando hay estudios bíblicos, ¿cómo somos como iglesia? ¿Empezamos lo que terminamos? Si estamos ahí, ¿cómo lo desarrollamos? ¿De forma consciente, de forma activa, creciendo realmente en el conocimiento de Dios? ¿O procrastinamos, después sigo, me aburro en la mitad, me salgo? ¿Cómo estamos como iglesia en la oración, en el estudio bíblico, en nuestras relaciones interpersonales? Todo eso nos ayuda a evaluar realmente si estamos activos y vigilantes en el espíritu o si estamos perezosos y con la apatía. Ahora evaluémonos nosotros. Si hemos notado recientemente en nuestra vida la apatía y la indiferencia espiritual, ¿y cómo? ¿Cómo vamos con nuestra oración? ¿Ha aumentado? ¿Ha sido ferviente? ¿Ha sido constante? ¿La deseamos? ¿La anhelamos? ¿Somos intencionales en tomar el tiempo para orar, para hablar con Dios, para poner nuestras decisiones, nuestro pensamiento, nuestro día a día a su voluntad? ¿Cómo estamos en el conocimiento de Dios? ¿Estamos igual que hace 2 años, 3 años, 4 años? ¿Cómo estamos en cuanto a lo que el Espíritu de Dios hace en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas? Porque Él señala constantemente con su palabra lo que está mal, lo que está deficiente, lo que debemos despojarnos. Lo que antes a mí no me parecía pecado,
el Espíritu Santo me lo señala. O sigo de pronto de necia diciendo que yo no tengo esa dificultad, no tengo ese problema, que no es tan grave, que no es tan importante, que yo soy así, lo sigo excusando. O ahora sí estoy consciente de esa lucha, de eso que estoy haciendo como un hábito, de eso que está haciendo daño a los demás y que persisto neciamente en seguir haciéndolo. Lo que antes yo decía que no era pecado, ahora soy consciente que sí es, ahora sí me estoy dando de cuenta cuando lo estoy haciendo. Eso habla de nuestro estado espiritual y si estamos firmes y si estamos despiertos a esa lucha, no solo con el mundo del enemigo, sino con el pecado. En nuestra vida podemos experimentar desaliento por muchas circunstancias, muchas cosas que vivimos fuertes en esta vida por el pecado. Pero nosotros debemos luchar contra ese desaliento y vencerlo, porque esto nos va a arrastrar al descontento, a la inconformidad, a estar constantemente en una actitud de crítica, a caer en la amargura. Y es muy importante luchar contra eso y no dejarnos vencer. También cuando tenemos pruebas, dificultades, recordémonos que el enemigo nos miente acerca de Dios. Nos hace que dudemos de las buenas intenciones de nuestro Señor, de que será que sí tiene propósitos para mí. También nos puede manchar con acusaciones de que no podemos salir adelante, de que somos incapaces. Carga nuestros hombros con vergüenza, con acusaciones, nos llena de culpas y todo eso nos incapacita también y nos inhabilita. Nos hace pensar, bueno, esa situación nunca va a cambiar. Eso por lo que tanto tú has luchado como mamá, no hay cambio, no hay resultados. ¿Para qué seguir ahí? ¿Para qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir orando? Todo eso puede llegar a nuestra vida. Y Dios no nos escucha. Llevo tantos años en esta petición y pues Dios no me ha respondido. Entonces, poco a poco nuestro ánimo, nuestra fuerza, nuestro vigor, nuestro fuego, como que va menguando, como que se va apagando. Y nos podemos sentir desinteresados, desanimados y hasta que dejamos de luchar y de ponernos esa armadura espiritual que Dios nos la dio. Voy a leer lo que nos comparte aquí sobre esto. Ahora ya estás exactamente donde el enemigo quiere, donde ya no deseas luchar por la paz y la pasión en tu matrimonio, donde crees que tu hijo ya no puede ser restaurado, donde ya no tienes esperanza de que tu cuerpo pueda sanar, donde ya no ves algún camino para librarte de tu vicio, donde ya no sientes la necesidad de orar y entonces no lo haces más. No pides, no buscas, no llamas, no aprovechas tu posición en los lugares celestiales y los beneficios que trae tener toda bendición espiritual como creyentes. Entonces, es muy importante entender eso, que nosotros no dependemos de nuestra vista, que nuestra vista está puesta en Cristo Jesús, que nuestro camino del cristianismo se vive por fe. Así las circunstancias no cambien, las personas no cambien, es nuestra fe la que nos permite continuar y avanzar y no estar paralizados. A través de estos versículos vamos a entender un poco cómo podemos estar dando lugar al enemigo en nuestras vidas y qué nos enseña la palabra de Dios que debemos hacer al respecto. Recordémonos que ciñéndonos con el cinturón de la verdad es que vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Uno de estas maneras como damos lugar al enemigo es cuando no cultivamos relaciones sanas. Dice Efesios 4, 25 al 27. Por lo cual, desechando la mentira,
Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces esta es una forma, una manera que damos lugar al enemigo. Cuando no cultivamos relaciones sanas, cuando somos conflictivas, cuando de algo pequeño armamos una cosa muy grande que después no podemos detener y causamos daño. También en Colosenses 3:12 nos dice la palabra de Dios. Colosenses 3:12 dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí nos habla con relación a nuestras relaciones interpersonales y como hermanos en Cristo, que debemos desechar toda mentira. Debemos hablar la verdad, no aumentar ni meterle suposiciones, ni yo pienso, ni siento, ni creí, ni me sentí, sino lo que es la verdad. Misericordia, mansedumbre, paciencia y perdón. Otra forma en que le damos lugar al enemigo es cuando nos damos por vencido en la pureza de nuestra reputación. Entonces ya cuando una persona actúa como quiere, ya no le interesa si opinan, si no opinan, si le llaman la atención, qué dice la palabra de Dios, ya esa pureza de su actuar, de su reputación, ya no le interesa. Pero vemos en Hebreos 12:11 que nos dice la palabra de Dios que debemos correr esa carrera del cristianismo despojándonos del pecado, y que esa carrera se vive con paciencia o perseverancia también, constancia. Hay cosas que nos pueden frenar y desanimar, pero no podemos quedarnos ahí, sino seguir adelante y poniendo los ojos en Cristo Jesús. Otra forma en que le damos lugar al enemigo es cuando no nos dejamos ese viejo hombre, como nos dice en Colosenses 3, del 10 al 12. Dice que debemos vestirnos del nuevo hombre, como es santo, humildes, paciencia, misericordioso. Y otra manera en que le damos lugar al enemigo es cuando somos flexibles a nuestros apetitos carnales. Hay muchas cosas que ya tenemos por hábito y seguimos practicando, de pronto algunas personas no los toleran y pensamos pues que así vamos muy bien, pero si en la luz de la palabra de Dios ya Él nos señaló que debemos cambiar eso, que debemos dejar eso, debemos despojarnos de eso, y nosotros insistimos en seguir dando gusto a eso, pues en algún momento de nuestra vida vamos a tener dificultades, vamos a tener que afrontar las consecuencias de ese pecado. Efesios 4 del 22 al 24 nos dice que tenemos deseos engañosos que están ahí, pero que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. O sea, ya no debemos vivir en esos deseos engañosos que parecen bien, que parecen normales. A veces los justificamos: yo soy así, así me criaron, esa es mi forma de ser, los demás me tienen que soportar y los demás tienen que pensar y tratarme como yo quiero. Bueno, hay muchas excusas que nosotros ponemos en estos pecados, en estos deseos engañosos, y la palabra de Dios nos dice al contrario, que debemos renovar el espíritu en nuestra mente. ¿Qué es lo que dice Dios en eso? Que yo no quiero cambiar, que estoy necia en seguir practicando, que veo que estoy dañando, que los demás de pronto también se quejan de mí, me lo han expresado, pero no, yo sigo en mi yo y en mi deseo. Y la palabra de Dios es la que nos renueva el espíritu de nuestra mente, es el filtro que nosotros debemos usar tanto para lo que hay allá en nuestro corazón, para que la palabra de Dios nos señale con su luz,
qué está mal, tanto un filtro como de lo que recibimos, escuchamos y miramos. Entonces nos habla de un carácter transformado. Esa es una de las evidencias del que es salvo, que tiene un carácter transformado. ¿Con qué cualidades? Justicia, que tiene que ver con la palabra de Dios, lo que es justo. Santidad, con un carácter transformado, un carácter humilde ante la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en su vida. Y con la verdad, que se ciñe con la verdad, que decide y piensa según la palabra de Dios. Y otra forma en que podemos ser o damos lugar al enemigo, podemos ser ahí, es siendo perezosos y no velando, que es nuestro tema principal de este capítulo. Y en 1 Pedro 5:8 vimos que nos habla de estar firmes, alertas y velando, porque nuestro adversario anda como león rugiente. Entonces eso de estar perezosos, apáticos, del poco esfuerzo, de que yo hago si puedo, si quiero. Entonces son palabras y actitudes que no deben estar ni cultivar ni estar en nuestro corazón, sino al contrario, alerta, velando, animando al pueblo de Dios y siguiendo adelante a pesar de las pruebas y de las circunstancias difíciles. A través de estos versículos vamos a mirar qué dice la palabra de Dios con respecto a la apatía, a la indiferencia, al abatimiento y a la pereza, y cada una de nosotras vamos a evaluarnos. En el Salmo 78:11, la palabra de Dios habla que el pueblo de Dios se olvidó de sus obras, no guardaron su ley ni el pacto, o sea que fueron infieles. Y en ese salmo describe esas obras como que estuvo con ellos, con esa nube de día, guiándolos y cubriéndolos, y esa columna de fuego de noche. Nos habla las obras que hizo en el pueblo de Israel en el desierto, como sacar agua de la peña que brotara, y ellos se fueron olvidando. Ya como que no dejaron las cosas de Dios a un lado, empezaron a ser indiferentes, apáticos, y fueron olvidando, y entonces llegaron a no guardar la ley de Dios ni su pacto. Llegaron a cometer pecados y a actuar en contra del carácter santo de Dios. Vemos que esto no fue de un momento a otro, sino que fue un camino que empezó con la apatía, con la indiferencia, con no agradecer, no reconocer quién es Dios, y se fueron olvidando, y esto todo lo que desencadenó. Veamos la gravedad del olvido, de ser apáticos, indiferentes a la obra de Dios y a las cosas espirituales. Efesios 6:18 nos habla de que debemos de velar y perseverar en la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Entonces aquí la oración está acompañada de súplica, que oremos en todo tiempo, en toda época, en toda área de nuestra vida. Habla que velemos en la oración, que seamos perseverantes y que supliquemos, que hagamos súplicas a nuestro Dios. Todas estas características acerca de la oración. En Romanos 12:11 nos habla de los deberes cristianos, que en lo que requiere diligencia, no perezosos, no poniendo excusas, no mirando a ver si puedo, sino diligentes, fervientes en el Espíritu y sirviendo al Señor. O sea, aquí no hay nada
Nada de pereza, nada de apatía, más bien habla de diligencia, de fervor en el espíritu y de estar sirviendo, de estar activos, proactivos. Primera de Pedro 4:10 nos habla de que Dios nos ha dado unos dones a través del Espíritu Santo de Dios y que seamos buenos administradores. Cada una de nosotras conocemos nuestro llamado como esposas, como madres y lo que el Señor nos haya permitido servir en la comunidad local donde vamos. Seamos buenas administradoras, seamos proactivas, estemos ahí para lo que el Señor nos llamó. Hebreos 10 del 24 al 25 nos habla de estar firmes en nuestra fe, intencionales en el amor y en las buenas obras, y que nos congreguemos y que nos exhortemos, nos animemos unos a otros. Nada de esto tiene que ver con la apatía, la indiferencia, la pereza, el abatimiento. Todo lo contrario, la palabra de Dios nos llama a que estemos firmes creciendo en la fe, actuando con fe a pesar de las circunstancias que nos rodean. El camino del cristiano es un camino de fe y esa fe es efectiva y segura porque el objeto de nuestra fe es Cristo Jesús, su palabra y sus promesas. Entonces, no es una fe ciega, no es una fe que nos lanzamos al vacío, sino es una fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra maravillosa, siendo intencionales en el amor. Entonces eso de estarnos juzgando mucho, de estar hablando unos de otros, no aporta nada al amor. Y en las buenas obras nos habla de ser intencionales, de estar pendientes de unos de otros, que en lo que podamos escuchar o saber, hagamos algo al respecto, en el amor, en la hospitalidad, en saber escuchar, en saber orar por esas personas que necesitan estar ahí en la brecha, congregarnos y animarnos. Muy importante esto, mis hermanas. Vamos a estar hablando del punto 5 para los que están llenando las guías. Aquí vamos a subrayar los verbos que implican acción. Y vamos a tener en cuenta algo muy importante, que no solo son acciones, verbos, sino que son imperativos. ¿Qué son los verbos imperativos? Son los que me están dando una orden. Entonces vemos aquí en este capítulo que son verbos que debemos poner en práctica, son una orden para el creyente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué verbos pudimos resaltar aquí? Imperativos, fortaleceos. Entonces aquí está el imperativo, debemos fortalecernos. ¿En quién? En el Señor. Vestidos, una orden para nosotros como creyentes. ¿De qué? De toda la armadura de Dios. Tenemos que luchar. Nos dice que no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Otro verbo, tomar. ¿Qué debemos tomar como creyentes? Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir. Otro imperativo, debemos resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Seguimos con el ejercicio de leer y sacar los verbos indicativos, o sea, las órdenes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Los verbos indicativos que encontramos: estar. Debemos estar. Es una acción. Firmes y ceñidos. ¿A qué? A la palabra de Dios, a la verdad de la palabra de Dios debemos ceñir nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones deben estar ceñidas, dirigidas por la palabra de Dios, vestidos con la coraza de justicia, con toda la armadura de Dios. Nosotros somos justificados por la obra de Cristo y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, ese Evangelio vino a predicarlo Cristo. Esas buenas nuevas de salvación, esas noticias que podemos ser salvos, perdonados, nuestros pecados y limpiados de toda maldad, lo logró Cristo. Y ahora, ¿cuál es la orden que nos manda? Que nos calcemos los pies, que hablemos de esa salvación, que no nos la guardemos solo para nosotros, no, que la compartamos, que prediquemos de ese Evangelio. El siguiente verbo: tomad el escudo. ¿Quién lo debe tomar? El creyente, ese escudo de la fe con el que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Es con la fe que apagamos esos dardos. Y la siguiente orden: tomad el yelmo. El creyente debe tomar el yelmo de la salvación, ese casco de la salvación, y la espada del Espíritu Santo. Otro indicativo: orando. ¿Qué debe hacer el creyente? Orar. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cómo? Con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. ¿Cómo? Con perseverancia. Por todos los santos, porque la palabra de Dios corra y sea glorificada, y para que al abrir la boca de los que predican sea dada a conocer la palabra de Dios con denuedo, venciendo todo obstáculo, con valor, con fuerza, sea conocido el Evangelio, que Dios sea abriendo puertas y dando ese denuedo, ese valor. Así es que funcionan los indicativos, las órdenes funcionan así en la obra de Cristo. El libro de Efesios tiene una composición muy hermosa y armoniosa. Nos habla de los dones que Dios nos dio a través de la obra de Cristo y luego de nuestras responsabilidades, de cómo va a vivir el creyente esa salvación. Los primeros 3 capítulos hablan de la identidad, de quién somos en Cristo, y por eso leemos en Él o por Él. Identidades: que somos hijos de Dios, que somos un pueblo, que hacemos parte del cuerpo de Cristo que se llama Iglesia, que somos coherederos juntamente con Cristo. Todo esto es identidad. Y luego nos señala el lugar dado a los creyentes en Cristo Jesús. La Iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales, en una posición de victoria. En el 4 capítulo cambia y nos empieza a hablar de la responsabilidad del actuar como creyente.
En primer lugar, Efesios nos va a hablar en verbos indicativos. Nos va a indicar qué logró Cristo para nosotros. Cada acción que Cristo hizo, nos redimió, nos salvó, murió, todas esas acciones tienen unos beneficios, y esos verbos indicativos nos los van a decir, esos dones, esas riquezas celestiales en Cristo Jesús, todo lo que fue logrado para nosotros por Cristo, por medio de la obra y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y después nos va a hablar en verbos imperativos, o sea, nos va a dar órdenes. Vístasen, póngasen, ciñasen, oren, estén firmes, todas son órdenes. ¿Cómo debemos usar los indicativos, lo que Él ya logró, para poder recibir y experimentar los efectos de esa victoria en nuestra vida cotidiana? Entonces Efesios primero nos da a conocer todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús que tiene el creyente. Luego, recibirlas, porque no es solo conocerlas, debemos recibirlas. Y luego nos va a indicar cómo usarlas, cómo hacerlas efectivas en nuestra vida diaria. Y así podemos ya hablar de experimentar una victoria. Y así terminamos nuestra lección por el día de hoy. Quedamos cordialmente invitadas para seguir sumergiéndonos en este conocimiento de la armadura de Dios, que tengamos ese entendimiento claro de qué es la armadura, cómo usarla, cómo ponérnosla y estar firmes en la fe en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanas.